más conectados al arsénico, que muy estudiados, porque ya tenemos muchos años viviendo con arsénico. En Bangladesh es el lugar más conocido con concentraciones muy elevadas de arsénico en su agua, y viendo como los impactos en la salud. Entonces con eso ya sabemos con el cáncer de piel y cáncer del vaso son muy conectados, muy vinculados con el arsénico. También muchos otros cánceres como menos estudiados y no tenemos toda la evidencia, pero como ya vemos como cáncer como de pulmón, de hígado, otros tipos de cánceres también que están muy vinculados al arsénico. Entonces esos son los impactos que vamos a vivir. Estamos viviendo la escasez y contaminación muy fuerte. Entonces con la escasez lo que estamos viendo es que sí está subiendo los niveles de arsénico y fluoruro muy fuertemente aquí en la región, y también muchas como comunidades, por ejemplo, están quedando sin agua. Ya tenemos muchos ejemplos como aquí 15 minutos del centro de San Miguel, como la comunidad de Polo, Colorado, que se colapsó su pozo hace un par de años por falta de agua, como se acabó el agua y se colapsó el pozo. Y ese es un ejemplo de muchos aquí en la región, no solamente en San Miguel, pero en todos los municipios en la cuenca alta del río Laja, donde están cayendo pozos, están acabando pozos, ¿no? Y hablamos de yo hablé antes sobre ese del día cero, que Guanajuato está en esta línea muy fuerte, pero el día cero, como en muchos casos, no llega como de un día a otro en muchos casos, como ya estamos viviendo el día cero, como nosotros quizás aquí en San Miguel no tanto, pero 15 minutos de aquí sí hay gente que ya están viviendo como sin agua, ¿no? Con muy poco agua, que están buscando otras fuentes de agua que tienen que llegar en pipas, etc. Y otro problema con la contaminación son las dos cosas como muy conectados uno a otro, como que estamos viviendo aquí en la región. Entonces ese es más o menos el panorama del agua. 7 municipios, como San Miguel está en la parte baja, como después manda como una mapa, pero incluye como Dolores Hidalgo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José de Iturbide. Un abatimiento fuertísimo. Abatimiento. Sí, que cada año como tienen menos y menos agua, entonces como casi ningún comunidad puede decir que tiene más agua ahora que antes. ¿Qué quiere decir? Es como una comunidad como con un pozo que quizás sirve como 6 ranchos y comunidades, ¿no? Este pozo, como ese es nada más un ejemplo, como que antes como lo podían como tener en operación por 12 horas al día, digamos. Y después de pocos años, como ya es 8 horas, ya es 4 horas, porque como ya no tiene suficiente agua, como el recargo del agua en el pozo es muy bajo. Y ese va a llegar que un día que ya se acaba y tienen que perforar más profundo. Entonces, no sé cuántos, pero como nosotros tenemos como al menos Palo Colorado, Fraile, Paradón, como nada más en San Miguel, como conocemos como 3 o 4 pozos que han caído o han acabado en los últimos como 2 años más o menos. ¿Dónde están los de San Miguel? ¿El Palo Colorado? El Palo Colorado, otra comunidad se llama el Paradón y el Fraile, que sí, otro que está cerca de Montecillo de la Milpa, como un pozo chiquito ahí. Y bueno, como nosotros como trabajamos como en un comunidad se llama San Antonio de Lourdes, por ejemplo, que está en San Luis de la Paz, y ellos ya tienen como ahora como 12 años sin agua en su pozo, como que se colapsó hace mucho. Y ellos están justo en una zona de mucho producción agrícola, donde está extrayendo el agua mucho más fuerte en esta zona. Porque, por ejemplo, en la zona urbana de San Miguel estamos viendo que los niveles de arsénico están subiendo más alto que en otras partes de la cuenca. Y pensamos que está relacionado con la extracción de mucha agua en un punto, ¿no? Como ya sabemos, como en general es la agricultura que está extrayendo mucho más agua del acuífero en general, pero que lo que tenemos en San Miguel es muy concentrado, una extracción muy fuerte. Entonces, como no es más que la agricultura ni cerca, pero es un punto de mucha extracción. Y pensamos que ese está relacionado con niveles de arsénico que están subiendo por unas razones unas como razones técnicas que está creando como, bueno, no voy a meter tanto en ese, pero pensamos que está relacionado en ese. Entonces yo pienso que
haciendo como 7, 8 pozos para el acuífero en un punto que podría, no estoy diciendo que va a pasar, pero podría subir como unos niveles de contaminantes también. Y obviamente yo creo que como puede tener un impacto muy fuerte en la cantidad de agua en las comunidades. Nosotros hemos probado el agua en la zona urbana por casi 10 años y ya podemos ver que varía mucho los niveles de contaminantes en como, por ejemplo, en Colonia Guadalupe o en San Antonio, porque pensamos que ahí están mezclando más al agua, entonces varía, ¿no? Como a veces está muy alto, a veces no tanto, etc. Es como estamos extrayendo agua del mismo acuífero. Está todo conectado, entonces la verdad como importa lo que están haciendo en San Luis de la Paz, porque sí tiene un impacto en nosotros aquí y cierto punto como viceversa, pero como todos estamos conectados, entonces sí importa que está contaminado ahí en las afueras, porque va a tener un impacto en la zona urbana y todo eso. Entonces lo que puedo decir es que todos como que probamos muchos pozos por calidad de agua y ya sabemos las profundidades. Podemos decir los pozos que ya están perforados en los últimos, digamos, como 5 años, casi todos están por 300 metros o más profundo. Ya sabemos unos que ya son 500, 550. No lo conozco personalmente, pero hemos escuchado de unos que son de 800 metros. No lo hemos visto nosotros, pero puedo decir que al menos 300 a 500 metros. Y en comparación como en los 50, cuando ya podían perforar los pozos a 20 metros o algo así, en los 70... se movía la tierra y salía el agua, ¿no? Exacto. En los 70 como ya empezaron como la primera como revolución verde, como ya empezaron de producir más hortalizas, ya logramos 100 metros de profundidad, 150 metros. Y a los 90 ya estamos 200, 300, como hasta hoy sí estamos hasta 500 metros de profundidad. Entonces ya sabemos que está acabando el agua porque tenemos que ir más y más profundo. Y comunidades como que tienen pozos muy profundos, pues todavía se acaba su agua, ¿no? Entonces como pueden tener un pozo de 300 metros y todavía tienen poco agua y un día va a acabar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que perforar más profundo. La solución es complicada. ¿Sí? Sí. Bueno, la solución puede ser muy sencilla hasta cierto punto, porque hay varias maneras de atacarlo. Si queremos hablar de una solución un poco más abierto y pensar como pues es un problema político. Tenemos que limitar cuánto agua estamos extrayendo. Si estamos sobreexplotados por 30%, para decir que estamos extrayendo al menos 30% más agua cada año que podemos recargar naturalmente, pues tenemos que bajar nuestro uso. ¿Pero quién? Porque ¿cómo? Si 85% de todo el agua extraído va por el uso de la industria de agricultura, ¿cuánto? 85%, al menos, en San Miguel es más, en el municipio de San Miguel es más de 90%, pero si... O sea, 9 de cada 10 litros se va para el campo. Se va casi todo por la exportación en la forma de hortalizas. Sí. Entonces, si estamos hablando de, digamos, 85% va por la agricultura y estamos sobreexplotados por 30%, ¿qué quiere decir? Parece que toda la gente en San Miguel de Allende puede dejar de usar agua de pozo y todavía no vamos a impactar. Todavía vamos a tener un abatimiento. Entonces, a cierto punto, tenemos que limitarlo. ¿Y dónde tenemos que limitarlo? Pues en la producción de agricultura. Pero eso es una pregunta política. Tienen intereses multinacionales con gran productores de hortalizas y la venta en zonas en los Estados Unidos, en mercados en Europa, etc. Entonces, como es un monstruo. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues podemos buscar las soluciones más técnicos. Tenemos esos dos problemas muy fuertes de la escasez y también de la contaminación. Una cosa que no mencioné tanto, pero como la parte de contaminación de arsénico y flúor es muy importante porque son contaminantes muy difíciles de eliminar del agua. No puedes hervirlo, no puedes filtrarlo con filtros normales. Hasta como que está muy común en San Miguel de Allende de tener esos filtros de toda la casa que tienen como sus cartuchos de carbón, sus lámparas de UV. No puede tocar arsénico y fluoruro, punto. Esos filtros no pueden eliminar arsénico y fluoruro. Esos son contaminantes completamente disueltos en el agua y muy difícil. Hay una opción comercial, se llama osmosis inversa, que es apto para aquí en la zona urbana, no está tan adecuado para las comunidades por muchas razones, pero es un problema muy fuerte. Entonces, como los restaurantes o los hoteles que están filtrando su agua ahí,
pues casi seguro que no es apto para el consumo. Y tenemos muy poco agua, pues otra solución es buscar otras fuentes de agua. Nosotros promovemos mucho la captación de agua de lluvia. Ya sé que todos están preocupados por la cantidad de lluvia, que ya tenemos menos lluvia con cambio climático, como pues sí, como vamos a tener menos agua. Pero si buscan como los líderes internacionales, mundiales de captación de agua de lluvia en todas sus formas, como casi todos están en desiertos, con mucho menos agua que nosotros. Uno de los líderes es de Tucson, Arizona, por ejemplo. Ellos tienen como casi la mitad de agua que nosotros tenemos y están haciendo milagros de recargar sus acuíferos, sus fuentes de agua con agua de lluvia. Están aprovechando, hay muchas formas de captar agua de lluvia. Nosotros en Caminos de Agua trabajamos mucho más en agua para el consumo humano, entonces estamos hablando de captar agua en cisternas, ¿no? Como de los techos, y ya lo almacenamos en cisternas y tal. Esa es la forma más cara, pero esa es para un agua de mucho más alta calidad para consumo humano. Hay otras formas, como podemos hablar de reforestación, de manejo de las cuencas, de todas esas formas de empezar de infiltrar agua en los acuíferos otra vez. Hay mucho, como debe ser, como lo que llamamos jardines de lluvia, ¿no? Como captar agua naturalmente en los suelos, ¿no? Como en lugar de pavimentar todo, buscar de hacer como microcuencas. Estoy hablando como a nivel de jardín, ¿no? Como que el agua como que llega, que se cae aquí, que se queda aquí, y que se entra como, que se infiltra como en los suelos, algún porcentaje que va a llegar el acuífero, etc., ¿no? Entonces, como tenemos que pensar mucho más en acciones mucho más grandes, de captar mucho más agua que cae aquí, y de maneras muy pues interesantes, ¿no? Y yo creo que hay muchos ejemplos en el mundo, como hay Israel, hay Tucson, Arizona, hay muchos ejemplos de gente que están aprovechando. Yo veo aquí como en las calles, como en la temporada de lluvia, son ríos, ¿no? ¿Y qué estamos pensando? Pues es una molestia, entonces que se va. ¿Dónde se va? No me importa, pero que no se queda aquí. Entonces por eso tenemos ríos, ¿no? En la calle. Pero sí lo vemos como un recurso que nos está cayendo literalmente en la cabeza. Es un recurso y que no es una molestia, y lo debemos como aprovechar y almacenarlo en los suelos, en cisternas, en muchas cosas. Pues ya tenemos un recurso muy, muy importante, muy fuerte, y nada más casi no lo estamos aprovechando.